Vamos a dar inicio entonces a la mesa número 4, acceso, análisis y divulgación de la documentación relativa a Colonia Dignidad. A modo de introducción podríamos decir que por varios años la documentación incautada desde Colonia Dignidad durante los años 2000 y 2005 mantuvo un carácter de acceso reservado. Luego las llamadas fichas de Colonia Dignidad fueron divulgadas a través de un programa de televisión. Una copia digital de ellas fue accedida por agrupaciones de víctimas de violaciones y organismos de derechos humanos. Y hoy podemos encontrar esta documentación en el sitio web del sitio de memoria Londres 38, Espacio de Memorias. A la vez, el juez Jorge Cepeda entregó una copia digital de las fichas al Instituto Nacional de Derechos Humanos, quien inició un proceso para facilitar su consumo. Las fichas de Colonia Dignidad constituyen un caso excepcional de un archivo de inteligencia producido por agentes no estatales y que prestó utilidad al terrorismo de Estado desplegado por la dictadura cívico-militar chilena. En los últimos años, de diversas formas y de diversas maneras, tanto fragmentarias, se ha podido acceder a la documentación incautada, sobre todo a las fichas. Es por esto que en esta mesa hemos buscado reunir experiencias nacionales de investigación y manejo en torno a los documentos de Colonia Dignidad, como uno de los casos más importantes, junto con uno de los casos más importantes a nivel latinoamericano, en cuanto al hallazgo, conservación y acceso a archivos de la policía, como es el Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala, el que a través de su experiencia esperamos aporte un contrapunto para las posibles preguntas y consideraciones que podamos hacer sobre el acceso y manejo de los archivos de Colonia Dignidad, recientemente declarados además Monumento Nacional a solicitud de la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos de Colonia Dignidad. Los organizadores me han pedido compartir la experiencia del archivo, especialmente sobre su organización, acceso y análisis de su información. Durante 36 años de conflicto armado interno, la estrategia contrainsurgente dejó un saldo aterrador de 200.000 muertos, incluidos 45.000 detenidos desaparecidos, entre ellos 5.000 menores y 626 masacres con operaciones de tierra arrasada. 1,5 millones de personas desplazadas internamente y las que se vieron obligadas a buscar refugio en otro país. La Policía Nacional fue una de las fuerzas de seguridad del Estado que estuvo adscrita al Ministerio de Gobernación durante el conflicto armado interno. Operó subordinada al Ejército Nacional y fue disuelta 6 meses después de la firma de los acuerdos de paz. Durante este periodo, la institución policíaca estuvo sujeta a métodos y accionar de acuerdo a la política contrainsurgente que implementó el Estado en el marco de la doctrina de seguridad nacional. Su archivo fue descubierto de forma fortuita el 5 de julio de 2005 en las instalaciones de un complejo de seguridad y desactivación de explosivos de la actual Policía Nacional. Actualmente su titularidad corresponde al Archivo General de Centroamérica. El acervo, con una data de 115 años, resguarda 5.500 metros lineales de fuentes primarias de carácter oficial que fueron producidos, recibidos y conservados por la Policía Nacional en su calidad de organismo de gobierno. La información que registran sus documentos es testimonio de su actuar y también del de otras fuerzas de seguridad del Estado y de inteligencia. El archivo estaba destinado a su destrucción. Los registros permanecían en condiciones de exposición directa al agua, al sol, al polvo, a miles de roedores, murciélagos y más. El personal de la Policía Nacional Civil que tenía a cargo la custodia del archivo no proporcionó información consistente acerca de la disposición de los documentos, de las estructuras de procedencia, actas de traslado o transferencia, organigramas, inventarios o cualquier práctica del archivo. De ahí que iniciar el trabajo de organización documental fue necesario construir un primer gran esbozo de la historia de la centenaria institución. La identificación y la evolución de las estructuras que la conformaron en el tiempo
realizando un trabajo de arqueología documental. La clave para organizar los documentos estuvo en la estructura organizativa de procedencia y las funciones que tenía asignadas. Las actividades que realizaba cada dependencia las conocimos a través del estudio de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, reglamentos y del análisis de los caracteres internos y externos de los documentos y del flujo documental que refleja el esquema jerárquico de la institución. Las órdenes y disposiciones fluyen de los cuerpos directivos hacia abajo y la información hacia arriba. La información sube, las órdenes bajan. Asimismo, el flujo hacia otras dependencias del Estado. El acervo documental ha sido intervenido bajo los principios fundamentales de la archivística con el respeto a la procedencia. Los documentos habían perdido el orden original que les había dado el productor, por lo cual han sido organizados en base al sistema de clasificación orgánico-funcional y funcional en el caso de la dependencia de investigación criminal, que tuvo 7 nombres a través de la historia. A la fecha se han organizado y digitalizado 19.600.000 folios. La política de acceso es de máxima publicidad, la cual se fundamenta en la Ley de Acceso a la Información Pública de Guatemala. El personal del archivo asesora, orienta, capacita, acompaña, promueve y desarrolla el potencial de sus usuarios en el conocimiento del sistema de organización documental. De forma... La política de la unidad de acceso a la información realiza el servicio de referencia y entrega copia simple o en soporte digital de los documentos de forma gratuita y a solicitud explícita entrega copia certificada de los mismos. Los principales usuarios del archivo son el Ministerio Público, la institución del Procurador de los Derechos Humanos, abogados de la defensa del sindicado, abogados representantes de los familiares de las víctimas u organismos de derechos humanos que se han constituido en querellantes adhesivos en procesos penales. Otros usuarios son familiares de víctimas y las víctimas mismas, y la comunidad científica nacional e internacional que investiga temáticas diversas. A la fecha, hemos recibido aproximadamente 22.000 requerimientos. De estos, 6.800 proceden del Ministerio Público. Hemos entregado 370.000 imágenes digitales de documentos, de los cuales 95.000 al Ministerio Público y 24.000 a la institución del Procurador de los Derechos Humanos. El sitio web permite el acceso directo a las publicaciones realizadas y a la copia digital de los documentos citados en ello. El nuestro es nuestro principal medio de comunicación con el mundo. Los documentos digitalizados están disponibles en la página web de la Universidad de Texas. El Archivo Histórico de la Policía Nacional es el centro de información de la institución policíaca, y sus documentos institucionalizan las decisiones administrativas de las dependencias que la conformaron en el tiempo y de los funcionarios que la dirigieron. Lo anterior derivó en una demanda de consultas que nos llevó a realizar procesos de estudios pormenorizados de estructuras policíacas y de sus documentos en periodos delimitados. Incluye el estudio de sus leyes, normativas, procedimientos, sus funciones, organización, actividades desarrolladas, línea de mando, flujo documental, tipos documentales, la jurisdicción asignada para operar, el análisis de cargo y competencias del autor y receptor del documento,
así como las prácticas logísticas y operacionales. Este esfuerzo permite transmitir información a los sujetos procesales y a los tribunales de sentencia acerca de la forma en que la institución estaba legalmente obligada a funcionar y de la forma en que realmente funcionó durante el periodo de estudio. Existen estructuras que su creación, funciones, organicidad y territorialidad no responden a los procedimientos regulares, por ejemplo, aquellas unidades policíacas de tipo móvil, tipo comando o fuerzas de tarea. En estos casos no contamos con los archivos de estas unidades. Sin embargo, gracias a las prácticas y procedimientos establecidos para informar, se encuentran registros emitidos por estas estructuras en series documentales de los cuerpos directivos y de las instancias de coordinación operativa en correspondencia con el origen funcional de los documentos. Los conjuntos documentales de la extinta Policía Nacional forman parte de los medios de investigación de los sujetos procesales. Cuando el contenido informativo de los documentos le permite obtener datos de interés para el caso, solicita copia digital certificada de los documentos y los ofrece como medios de prueba. Sin embargo, los documentos por sí solos no son idóneos para dar cuenta de su origen y naturaleza, por lo que solicitan al archivo que un analista medie la prueba documental ante un tribunal de sentencia. El criterio rector es responder a las interrogantes planteadas de forma directa, clara y concisa. Bajo ningún concepto se incluyen interpretaciones personales, juicios de valor acerca de los hechos, datos y figuras administrativas. La información que se proporciona proviene exclusivamente de los documentos del archivo. A la fecha, los medios de prueba documentales diligenciados a través de un dictamen archivístico han sido acreditados con valor probatorio en las sentencias emitidas por tribunales nacionales y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En las sentencias, los documentos fueron valorados como medios probatorios por ser fuente de información que indica el modo, la forma y el tiempo en el que se cometieron graves violaciones a los derechos humanos. Indudablemente, en el trabajo han habido aciertos y desaciertos. Hemos regresado sobre lo andado y vuelto al camino con nuevos aprendizajes teóricos, metodológicos, técnicos y de experiencias acumuladas, propias y ajenas, productos del intercambio de experiencias nacionales e internacionales que enriquecen nuestro quehacer cotidiano. El archivo de la Policía Nacional es de carácter administrativo. No es un archivo de inteligencia, pero sí contiene información sensible. Por ejemplo, series documentales que ilustran la capacitación recibida por la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional en función de los planes contra insurgentes diseñados por el Ejército. Series documentales con información de carácter confidencial o secreto intercambiada con estructuras del Ejército y agencias de inteligencia. Un conjunto de planes militares e instrucciones de seguridad elaborados por el Estado Mayor de la Defensa Nacional, en los que las estructuras de la policía tenían un rol específico. Informes operativos realizados de forma conjunta con unidades operativas del Ejército y la Dirección de Inteligencia. En Guatemala, desde 1954, posterior al golpe de Estado en contra del gobierno del coronel Jacobo Armes Guzmán, se conformó un estamento jurídico que respaldó las acciones en contra de los opositores políticos. Este marco jurídico facultó a las fuerzas de seguridad para elaborar registros de personas sospechosas de ser comunistas o por ser perseguidas por las acciones realizadas, todos de manera individual o colectiva.
El archivo es abundante en información sobre personas u organismos desafectos al gobierno, dada su acción de vigilancia, control sistemático y la información sistematizada sobre ellas. La Policía Nacional empleó un conjunto de reglas no escritas para proteger fuentes, identidades, métodos y técnicas empleadas en operaciones de inteligencia. Hay eventos en los que no existe registro documental y otros que fueron documentados de forma parcial atendiendo a estas reglas no escritas. Quería llegar a las fichas de información de inteligencia. Los servicios de inteligencia presentan la tipología documental más característica y alejada de la organización documental y tradicional de la administración pública. Sus archivos son los más ricos en cuanto a información sobre personas y organismos opositores. Los archivos de los servicios de inteligencia se organizan generalmente en torno a un gran fichero que se confecciona para obtener información inmediata sobre cualquier persona. Las fichas ofrecen un breve enunciado informativo del asunto que contienen los documentos o expedientes a los que remiten, los cuales constituyen las pruebas para toma de decisiones administrativas y judiciales. Las personas individuales son los objetivos fundamentales de los expedientes de inteligencia. En el archivo existen una serie muy importante que quiero compartir y quisiera abrir primero Estoy perdiendo tiempo con un reloj. Y lo peor es que ya podemos hacer descuento. Estas fichas merecen una especial mención. Son de la sección de inteligencia y seguridad interna. Es una serie documental que se llama Registro de Personas en Investigación. Tienen un enorme parecido en forma y contenido a las fichas de Colonia Dignidad. En este caso, hablan de un sujeto que fue consignado a un juzgado y por indocumentado, que posteriormente descubren que es miembro de una organización insurgente y legalizan su salida de la cárcel, su libertad, y es entregado a un confidencial de la sección de inteligencia del ejército en la ciudad donde fue detenido. Tenemos aproximadamente 3,40 metros de metros lineales de esta documentación. Contiene dos tipos de fichas, un set exactamente igual al de Colonia Dignidad, que es en blanco, y otro que es de color amarillo con un formato determinado con datos a llenar. Estas fueron instrumentos utilizados para el control de personas con información de índole personal y política. Registra a activistas políticos, acciones subversivas, de secuestro, de narcotráfico. La información proviene especialmente de fuentes internas y externas, desde fuentes hemerográficas hasta las proporcionadas por la segunda sección del Estado Mayor General del Ejército y la del Servicio de Apoyo del Estado Mayor Presidencial. Creo que me voy a robar un minuto para pasar estas fichas, que son las de formato predeterminado,
pueden ver que tiene algunos marginados en la parte superior desaparecido, y en la parte superior derecha que tiene el AXA, que era el Archivo General de Servicios de Apoyo al Estado Mayor Presidencial, y tiene una fecha que regularmente corresponde al intercambio de información sobre la persona dentro de los archivos de inteligencia. Esta es otra ficha de un detenido desaparecido, en el que la información que contiene tiene primero la ficha con formato predeterminado, y después tiene la que se parece mucho a la de Colonia Dignidad, y la información aquí dice que viene de un archivo local. Sin embargo, en la superior dice G2, llega de la segunda sección de inteligencia del Ejército, y la segunda igual. No me voy a detener más, esto es motivo de otra discusión, pero quería enseñar que también existen otro tipo de fichas en las que las fotos de las personas fueron tomadas de recortes de periódicos, y la información desde interrogatorios igual, como de denuncias presentadas por los familiares. Y finalmente una ficha cuando eran capturados o las casas de seguridad. Voy terminando con la última tipo de ficha, que es donde era fichada la mayor parte de la población guatemalteca, que era al sacar licencia o al sacar su cédula de identidad, pero tiene una característica, si se puede ver aquí, en el motivo de su fichado, es por comunista. Entonces sí, el fichaje estuvo muy dirigido hacia los opositores, es uno de los tipos documentales más usados en el archivo, más consultados, y que nos llevan a una serie de posibilidades de búsqueda de información. Así es que ya me abusé del tiempo, responderé lo que pueda con las preguntas de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos ahora con Carlos Paso. Su ponencia se titula La investigación periodística de la documentación de Colonia Dignidad. Demasiado semejantes a las fichas que hemos conocido en Colonia Dignidad. Son muy semejantes también en términos de sus contenidos, ¿no? No solamente hay una cuestión física, sino que también hay una cuestión conceptual de fondo. Y yo la verdad es que me voy a enfocar un poco en eso y en ciertas necesidades que yo entiendo que existen en esto, y en función de eso que yo les traigo hoy día una idea que se les voy a contar después. Para justificar esa idea, yo creo que hay tres cosas que son básicas que entendamos, porque esta son conceptos que acuñó hace ya unos años Hernán Fernández, que es lo que estuve poniendo acá. Y es que dignidad tenía distintas dimensiones al mismo tiempo, y efectivamente era, antes que nada, y eso es lo que la define, eso es lo que la génesis de dignidad está en eso, es que fue y sigue siendo una secta. Y una secta, en función de la definición del FBI, una secta destructiva. Eso es una cuestión básica. Dignidad no se entiende sin ese componente. Y de hecho, si nos vamos hacia las definiciones que existen de qué cosa es una secta, dignidad las tiene todas. Yo creo que es la que quizás sintetiza más definiciones o características de una secta. Segundo, Hernán siempre ha mencionado que es una asociación delictiva. Yo creo que es una asociación mafiosa. Y cambio y uso ese adjetivo ahí, ese adjetivo de mafioso, en función de que no solamente cometía crímenes que todos conocemos, básicamente, además de toda esta cantidad
que no se entiende, ¿no?, de abusos a niños, tiene una cantidad de cosas que son muy, muy llamativas. Básicamente el tráfico de armamento, eventualmente también tráfico de estupefacientes y otras cosas semejantes. Pero además, al mismo tiempo, fue en sí misma una agencia de inteligencia. Siempre supimos que Dignidad cooperaba con la DINA. Sabemos que la DINA tenía su base de operaciones a muy poca distancia de Dignidad, que compartían información. Sabemos todo eso. Pero estas fichas que conocemos desde hace 2 años nos dan cuenta de una dimensión que es mucho más escabrosa y que es mucho más gigantesca, y nos enseñan que Dignidad efectivamente fue en sí una agencia de inteligencia que no solamente cooperaba con la DINA, competía con ella también, hacía operaciones en conjunto, pero también competía, y también competía con el servicio de inteligencia del ejército, y a su vez fichaba no solamente a sus enemigos, sino también a sus amigos. Eso ya es un tema medianamente conocido hoy día. Entonces, ¿hacia dónde voy con esto? Hacia un punto que me parece básico. Todavía, a esta fecha, sabemos muy poco de Dignidad, y pese a que pensábamos que sabíamos todo, ¿no? Honestamente, yo estoy convencido de que cada día vamos descubriendo, o sea, quedan muchos días todavía para que descubramos muchísimas cosas, no solamente en función de esta ficha, sino que un montón de cosas que están ahí hace mucho tiempo y que quizás por falta de capacidad humana no hemos trabajado. Y les voy a contar un par de cosas que son quizás un poco anecdóticas. Suenan anecdóticas al principio, pero la verdad es que cuando uno se da al fondo se da cuenta que tan anécdotas no son. Esa ficha que están viendo ahí ustedes, el nombre de la persona fichada, es una especie de alto dirigente de la antigua y mística Orden Rosa Cruz. ¿Se acordarán ustedes de los años 60, 70, 80? Estuvo de moda eso. Y por algún motivo, Colonia Dignidad tenía una obsesión con este grupo. Pero no solamente tenía una obsesión con ese grupo, tenía una obsesión con los masones también, ¿no? Tenían fichas de personas que estaban catalogadas como masones. Tenía una obsesión con los judíos. Cuando a mí me preguntan si Dignidad tenía o no tenía un carácter neonazi o nazi, yo digo que sí, definitivamente. El tema del judaísmo para ellos era una cosa compleja. La otra vez lo conversábamos con Wilfried Hempel, dada justamente esta vertiente bautista extrema que tenían, les costaba discriminar al judío por el tema de Jesús, ¿no? Pero en esencia, en términos de estructura, ellos practicaban todo desde un punto de vista muy nazi, y aquí hay algunas demostraciones. Ahora, esta foto que yo les estoy contando, o sea, esta ficha que yo les estoy mostrando, tiene una cosa llamativa. Si ustedes se fijan acá abajo, dice que OMH dijo algo. OMH, en las fichas de Colonia Dignidad, esos paréntesis que aparecen abajo con esas siglas son habitualmente las siglas de los informantes, estas especies de pseudoagentes que venían infiltrados en distintas entidades. Cuando me presentaron, mencionaban que yo soy docente de la Universidad de Concepción. Hay 2000 y tantas fichas de la Universidad de Concepción. El jefe de la Dirección de Estudios Estudiantiles de la Universidad de Concepción en los años 70 era un agente de Colonia Dignidad. Sobre todo las fichas de los estudiantes que están ahí. O sea, ese es un poco, esas magnitudes todavía no se conocen ni se entienden muy bien. En este caso, ¿quién es OMH? Para aquellos que conocen bien este tema, saben que OMH es la sigla de Oscar Muñoz Hildebrand, un personaje que, y aquí hay una cosa que es kafkiana, que supera todos los límites de lo conocido. Es un sujeto, voy a pasar a OMH. Es un sujeto que ellos tenían infiltrado dentro de la antigua y mística Orden de Rosa Cruz. Es decir, habían metido a alguien para saber qué pasaba ahí. ¿Y a qué obedece eso? Obedece al pensamiento mágico de gente que pertenece a una secta. ¿Por qué pertenece a una secta? Fíjense lo que dice, no sé si alcanzan a leer desde donde están, lo que dice ese texto. Dice que este personaje, este caballero apellido Martí Morena, que va de Santiago, tiene poderes esotéricos y que con ciertos ritos mágicos, ¿no es cierto? No sé, imagino que era desarrollo de lujo, una cosa así, ni siquiera poner eso en duda. OMH, o sea, Oscar Muñoz, les cuenta esto y ellos lo oponen porque dentro de esta concepción tan exótica del mundo,
aparentemente eso no estaba en contra de nada. Ese es un aspecto, insisto, que todavía no hemos investigado en detalle, el aspecto de ellos como secta. Sabemos que es una secta, pero hay mucho que trabajar todavía en eso. Bueno, aquí está la ficha, como yo les decía, ellos fichaban a sus amigos y a sus enemigos, ¿no? Y aquí está la ficha policíaca, no sé si de investigaciones o de carabineros, pero obviamente ellos habían conseguido una ficha policíaca de su informante que tiene antecedentes de abusos deshonestos. Fíjense además que esto es una cosa bastante llamativa. Dentro de todas las fichas, yo me leí las 46.000 fichas de dignidad. La única mención que existe a la palabra abuso en una ficha es esta. Abuso, ¿no es cierto?, el pecado favorito de Paul Schaeffer, y eso no está mencionado en ninguna parte. Bueno, evidentemente tenían extorsionado, además de que este personaje en especial es un sujeto bastante siniestro, tiene un montón de historias, pero además de eso, evidentemente lo tenían extorsionado, ¿no? Conocían sus antecedentes, sabían qué tipo de sujeto trabajaba con ellos. Pero fíjense que no solamente hay documentos de dignidad que no hemos trabajado y que no conocemos. Eso que están viendo ahí es un documento de la CIA, de la Dirección de Operaciones de la CIA, el 7 de junio del 74. Es un documento que está hace 17 años a disposición de todos nosotros en la página web del Departamento de Estado de Estados Unidos, es absolutamente público, no hay ningún inconveniente. Este documento comienza hablando de la DINA. Yo sé que no se ve muy bien, así que les cuento un poco lo que dice. En definitiva está hablando sobre el tema del pésimo trato a los prisioneros que tienen la DINA. Y en la página 2 dice que alguien, una fuente cuya identidad está tachada, le envió un informe especial al jefe de los carabineros en aquel entonces, César Mendoza, y le dice que ese informe sobre, comillas, la existencia de un campo especial de prisioneros mantenido por la DINA, ¿ya?, afuera de la ciudad de San Carlos. Así es, ¿no?, al norte de la provincia de Ñuble o Chillán. De acuerdo a este informe, los prisioneros en ese campo no están detenidos de acuerdo a las instrucciones que se han emitido de... No se olviden ustedes que después del 73 se inventa un organismo que se llama CENTEP, que está a cargo de todos los detenidos y emitió una serie de instrucciones. Bueno, lo que está diciendo es que esa gente que está detenida en Colonia Dignidad, que es un tema que conversábamos hace poquito, ¿no es cierto?, está detenida bajo determinadas condiciones que no funcionaban en todo el país. Y decía además que, bueno, no están, estos detenidos no están registrados con ninguna autoridad local, evidentemente son personas que estaban destinadas, hoy día ya sabemos eso, a ser detenidas desaparecidas, ¿no? Y también se acusa en este documento de la responsabilidad de la DINA en 6 homicidios que no se entiende bien si fueron cometidos en la colonia o en sus inmediaciones o en otro lado. La verdad es que el documento no es específico sobre eso, pero dice que los cuerpos fueron encontrados en caminos públicos sin identificación y todos ellos con lesiones de armas de fuego. Aquí tenemos un tema que no hemos investigado. Aquí hay 6 cadáveres que no sabemos a qué hace referencia este documento de la CIA, insisto, no se entiende bien. Me da la impresión de que está diciendo que son 6 cadáveres que fueron encontrados en las inmediaciones de este campo especial de prisioneros. Entonces, la verdad es que si empezamos a ver un montón de documentación que ya está, ni siquiera estoy hablando de la documentación que nos han escondido, sino que la documentación que ya está, hay un montón de cosas que todavía hay un montón de cabos sueltos, un montón de cuestiones que todavía están pendientes. Y vamos a algunos datos básicos. Las cifras de documentos que tenemos a disposición de nuestro país hoy día. En el caso de Estados Unidos, a través de los documentos que se han desclasificado vía Freedom of Information Act y los decretos ejecutivos, hay 25.600 APP. Fíjense que el BND alemán, que es probablemente que el más tenga que decir de esto, los únicos documentos que hay clasificados sobre Chile son 14. Y esos documentos dicen única y exclusivamente vinculación con la vida en Chile de Walter Rauf y con su vida, digamos, y el periodo que él tuvo desde 1958 hasta 1963 como agente de esa entidad de inteligencia. Los archivos nacionales británicos, la verdad es que no sabemos cuántos documentos tienen, pero la inteligencia británica es muy buena y no me cabe ninguna duda que tiene muchos documentos. Tenemos la ficha de Colonia Dignidad,
46.000 documentos, perdón, aproximadamente. Y en cuanto a juicios, todos estos juicios que ha habido en estos últimos años, solamente yo tengo 4.500 páginas aproximadamente producto de documentación de juicios, el caso Maino, el caso Pedro Merino, etc. Esa documentación no está centralizada en ninguna parte. En este momento está en un pendrive. Pero efectivamente se le dio equipo, se le ha atropellado y el pendrive va a quedar bajo el taxibús. A eso sumemos toda la documentación que existe de fuentes abiertas que tampoco hemos buscado. Que no hemos buscado más allá de culpas de distintos tipos porque, insisto, yo creo que no ha habido capacidad humana. El Archivo Nacional de este país nunca ha sido buscado en función de esto, hasta donde yo sé. Las causas judiciales que están archivadas no solamente en Santiago, sino que en la zona de Biobío, en la zona de Maule, etc. Los conservadores de propiedades, comercio, etc. En los archivos nacionales de Estados Unidos, lo que conocemos, estos 25.000 documentos, 25.600 documentos que conocemos, son los que Estados Unidos ha decidido clasificar. No sé de algún investigador, yo no lo he hecho, que haya viajado a Washington, eso tiene un costo, ¿no? Que haya viajado a Washington y se haya sentado 2 semanas en los archivos nacionales a buscar documentación específica, que hay. Lo mismo en el caso británico, lo mismo con la Cancillería de nuestro país. En aduanas, Colonia Dignidad importó una cantidad absurda de bienes, muchos de ellos armas, a través de aduanas. Tampoco le hemos pedido esos documentos a las aduanas. Las intendencias, los servicios de salud, e incluso en la Vicaría de la Solidaridad, no solamente en Santiago, en Concepción también. Digamos, ahí sabemos que hay mucha documentación, pero toda esa documentación no ha sido sistematizada. ¿Hacia dónde voy con eso? A un tema que yo ya he manifestado en distintas ocasiones, que es que necesitamos un archivo online. Ya creo que es momento de que alguien tome este asunto en serio, antes de que esta información se siga difuminando, ¿no? Que tenga los siguientes objetivos: que siga buscando información, ¿no? Que se haga un trabajo periodístico, que le dé contexto y que cree, ¿no es cierto?, información que tenga algún impacto. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo básico de que este tema no desfallezca. Insisto, esto es un tema que todavía da mucho más, ¿ya? Esto tiene que ser a través del sistema de non-profit media, es decir, a través de donaciones, de fundaciones, de subvenciones estatales, de universidades, etc. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que se entreguen investigaciones periodísticas de calidad a medios de comunicación que a su vez nos difundan. ¿Con qué objetivo de fondo? Con el mismo, de que este tema no desfallezca. Que obviamente sea una base de datos que esté accesible para todo el mundo. Y además, y aquí voy a pasar en función del tiempo a lo que les iba a comentar, que debiese seguir de algún modo lo que ha hecho el esquema que ha usado en estos años el National Security Archive de Washington, de la Universidad de George Washington, que en definitiva es una ONG, y es una ONG que trabaja con desclasificación de documentación, pero que además no trabaja periodísticamente, no se limita a poner en su página web un documento desprovisto de contexto. El National Security Archive ya 30 años trabajando en esto. En 1996-97 comenzó un trabajo lobby, o sea, el concepto, muy fuerte en Washington, a través básicamente de asesores del entonces presidente Clinton, y ese trabajo culminó con la orden ejecutiva que dictó el presidente Clinton en 1999, que permitió la primera gran tanda de desclasificación de documentación sobre nuestro país desde 1968 hasta 1992 aproximadamente. Que si ustedes entran a este sitio se van a dar cuenta que hay una cantidad gigantesca de documentación. Ahora, toda esa documentación también la ha ido poniendo en línea el Departamento de Estado, lo mismo que la CIA, lo mismo que el FBI. Pero la verdad es que todavía necesitamos que esa documentación esté aterrizada a lo que pasa en el país y a las vinculaciones que existen entre la colonia y entre una serie importantísima de personajes, muchos de ellos activos todavía hoy en día. Que tenía el Instituto en relación a la legislación de la información que contenía las fichas que se nos entregó. Este año vengo a contarles un poco en qué va el proyecto. Ya terminó su primera fase, que para nosotros era fundamental y la más importante en relación a la cantidad de tiempo y de recursos y esfuerzos que se necesitaban. Pero antes tengo que partir contextualizando un poco y contándoles qué es el instituto. Y básicamente esto porque como está estructurado, creado el instituto, tiene una consecuencia en relación a la forma en que nosotros podemos
poner o no poner a disposición de la ciudadanía la información. El Instituto es una organización autónoma de derecho público que nace bajo la ley 20.405. Ahí hay algunas de sus funciones que realiza. ¿Qué significa esto? Que el Instituto de Derechos Humanos está afecto tanto a la ley de transparencia como a la de protección de datos personales. Algunos hitos como que resumen un poco el trabajo que se ha realizado. Acá están los hitos del 14 de junio del 2005 sobre la investigación de Juan Maino y el hallazgo de estos cartas con información. En abril de 2014 el ministro Cepeda nos hace entrega del disco con los 46.308 archivos. En ese mismo mes el Instituto crea un protocolo, por así llamarlo, para que las víctimas y sus familiares puedan acceder a la información contenida en las fichas. En septiembre de ese año se conversó con el Programa de Derechos Humanos para unar fuerzas en relación a cómo podríamos realizar el trabajo de recuperación de información, de sistematización de esta información. Allí tuvimos un retraso con respecto a la información, ya que se sostuvo la propuesta de, al hacer pasar estos documentos de TIFF, que fue en el formato que nos entregaron, a PDF y además un reconocimiento de caracteres en el PDF, nosotros podríamos haber accedido al contenido de la información. Ahí hubo un problema porque básicamente las fichas están hechas en máquina de escribir o son textos, fotocopias de publicaciones que estaban en un tamaño muy pequeño, por lo tanto lo que se pudo recuperar de allí era mínimo, muy bajo. Después en diciembre, de ese mismo año, nosotros creamos una plataforma básica cuyo objetivo era contener la información que estaba en las fichas. Como nosotros ya supimos que era imposible poder tomar esta información y traspasarla directamente a una plataforma, decidimos que técnicamente lo correcto o lo que nos servía más era hacer una transcripción de las fichas ingresando con datos básicos a esta plataforma. En marzo de 2015 comienza eso y nosotros terminamos ahora hace poco, en el segundo semestre, de transcribir las 46.308 fichas. Eso significa un volumen inmenso de información. Si ustedes analizan un poco la cantidad de información que hay aquí, deberíamos considerar, por ejemplo, que hay hojas del mercurio minimizadas, fotocopiadas y minimizadas de la mitad de una hoja de mercurio a una ficha. Hay algunas otras fichas que están en alemán. Hay fichas que son un poco inteligibles, están un poco borrosas. Entonces, todo esto significa un trabajo arduo de ver qué información está allí, cómo traspasarla. Nosotros creamos ciertos campos que nos permitieran estructurar un poco la información, que tiene dos formas ya establecidas de información que tenían las fichas. Una que es la información pública, la que está recopilada desde archivos, desde periódicos, sobre todo desde prensa, y la otra es las anotaciones que hacían esta especie de informantes. Ahí hay una diferencia que es importante considerar. Nosotros tenemos proyectado para este primer semestre, va a depender de nuestros productos y nuestros presupuestos, de cómo podamos abordarlo, es tomar esta información, tomar esta base de datos y mejorar las formas de acceso a la información. Actualmente nosotros podemos recuperar la información por estos campos que nosotros consideramos como base, nombre de la víctima o a nombre de quién está la ficha, si es prensa, si es nota de los informantes de orden, algunos signos, símbolos, y finalmente nosotros dentro de esta plataforma adjuntamos la copia digital de la ficha. Ahora, ¿qué es lo que nosotros pensamos que corresponde hacer en el 2017? Es tomar esta información y ver cómo hacemos los cruces. Por ejemplo, nosotros agregamos el campo sexo, nosotros agregamos el campo personas relacionadas. Es decir, que si hasta este minuto nosotros teníamos 5 fichas a nombre de una persona, nosotros ahora vamos a buscar, además de esas 5 fichas que están hechas a nombre de esa persona, podemos buscar dónde aparece este nombre en las 46.308 fichas. Ya no son 5 fichas, a lo mejor podríamos recuperar 15 fichas. Y cómo están relacionadas entre ellas. Acá voy a mostrar un poco cómo fue el proceso de las pruebas técnicas. Inicialmente nos llegaron los archivos en TIFF
Nosotros los pasamos a PDF, a OCR, y el resultado que obtuvimos fue eso que aparece allí. Está en negro, tachado, lo que nosotros recuperamos como texto. Pero todo el resto no nos servía. Era basura, era error de texto. Entonces, todo lo que no reconoce pierde básicamente lo modular de la información. Aparece el nombre ahí, por ejemplo, de esa ficha y no lo reconoce. Por eso nosotros optamos por la opción de tomar todas las fichas y transcribirlas literalmente. Acá aparece una muestra de cómo es la plataforma actualmente. Tiene esos campos que nosotros consideramos como básico o mínimo, y sobre esta misma plataforma vamos a, nuestra propuesta 2017 es incorporar nuevas búsquedas, nuevas formas de cruce de la información. Ahí está un poco la descripción de los campos que nosotros consideramos. Nosotros también pensamos que teníamos que estructurar la información a través de ciertos descriptores temáticos, las entradas principales como nombre, sexo, código, pero además estructurar con descriptores temáticos y además el texto completo para poder acceder a la riqueza de la información que está allí. Ahí hay otra vista de la plataforma. Esto es la parte final, es donde nosotros definimos qué es informe de prensa, qué es anotación de colonia de dignidad, qué es reflejo de lo que está en la ficha finalmente. Algunas de las consideraciones, y por qué yo les decía que era importante mencionar qué es el instituto, es que, entre otras cosas, como nosotros estamos afectos a la ley de protección de datos personales, para nosotros es imposible poder poner, así como estamos ahora, a disposición de la ciudadanía y el público las fichas, porque contienen datos sensibles. Nosotros, como lo mencioné anteriormente, hemos buscado caminos alternativos. Uno de ellos es que las víctimas y sus familiares puedan acceder a las fichas, y en este caso, a partir del mes pasado, pueden acceder, además de las fichas que están a nombre de esa víctima, de las fichas donde esta víctima aparezca mencionada. Lo otro que hicimos fue que a través de las solicitudes de tribunales de justicia, en el caso, por ejemplo, el caso Osvaldo, en el caso específicamente de Colonia, nosotros, además de entregarles las fichas o la documentación del caso Vallet, también incluíamos las fichas de Colonia Dignidad. Lo que tratamos de hacer es que finalmente podamos tener una plataforma, que es otro proyecto en el que estamos trabajando, donde podamos contestar información tanto de Vallet, de Colonia Dignidad y cualquier otra base que nosotros podamos conseguir que metodológicamente y técnicamente pueda leer esta nueva plataforma que estamos creando. La idea es que finalmente yo pueda colocar un nombre y este sistema me diga si tiene ficha en Colonia Dignidad y cuántas tiene, o donde aparece mencionado, si tiene ficha en la Comisión Vallet, y a partir de ello las víctimas o sus familiares pueden acceder a esa información completa y de una vez. Insisto, nosotros estamos buscando la forma de poder colocar esta información a disposición de los ciudadanos, pero eso es bien difícil. Por lo que nos rige, existe también el instituto, tiene un director, también hay un consejo que tiene que considerar esto también, y nosotros avanzamos en la política de tratar de poner a disposición, al menos por ahora, esta información tanto a las víctimas como a sus familiares y a los tribunales de justicia. Creo que eso era lo que se pasó todo. Muchas gracias.